La noche del 7 al 8 de septiembre de 2025 no será recordada solo como otro espectáculo astronómico, sino como un parteaguas espiritual, científico y profético. El mundo entero tiene los ojos puestos en el cielo, esperando el eclipse lunar que muchos ya llaman la luna de sangre del siglo. No es la primera vez que la luna se tiñe de rojo ante la humanidad, pero algo en este evento despierta una atención inusual, tanto en estudiosos como en creyentes de las Escrituras. Los periódicos destacan que será uno de los eclipses más largos de las últimas décadas, con más de 5 horas de duración. Cerca de 6.000 millones de personas podrán presenciar al menos parte de este fenómeno. Es casi como si la propia creación hubiera preparado un escenario para un mensaje universal. Pero la pregunta que resuena es, ¿mensaje de quién? ¿Para qué? Mientras los científicos describen en detalle la mecánica orbital que produce el espectáculo, la alineación de la Tierra bloqueando la luz del Sol y proyectando una sombra rojiza sobre la Luna, miles de predicadores y estudiosos de la Biblia citan palabras antiguas repetidas durante siglos. El Sol se convertirá en tinieblas y la Luna en sangre antes que venga el grande y terrible día del Señor. Joel 2:31. Para muchos, este no es solo un eclipse, es una señal profética, un recordatorio divino de que la historia avanza rápidamente hacia su clímax. Y aquí comienza la trama que conecta cielos y tierra, ciencia y fe, Israel y las naciones. El término luna de sangre generalmente se refiere al tono rojizo que adquiere la luna durante un eclipse total. Pero en Joel y Apocalipsis, el texto va más allá de la apariencia. En hebreo, Joel usa la palabra dam, que significa sangre literal. En griego, el Apocalipsis utiliza haima, raíz de palabras como hematología y hematita. Y curiosamente, la NASA confirmó la presencia de hematita, un mineral de hierro oxidado de color rojizo en la superficie lunar. ¿Será coincidencia? Los escépticos argumentan que todo no es más que un lenguaje simbólico, pero las señales parecen insistir en superar el límite de la metáfora. Más que un color, hay indicios materiales de que la luna lleva en su propia estructura marcas de un anuncio profético. El Génesis ya había establecido una función para el sol, la luna y las estrellas más allá de la luz y el calendario. Shanellos para señas, para fiestas sagradas, para días y años. Gene 1:14. El término señas en el hebreo original es ot, usado en contextos de milagros, alianzas y advertencias divinas. Los cielos son como carteles cósmicos, proyectando mensajes invisibles para quien no quiere ver, pero claros para quien busca discernimiento. Esos mensajes se revelan en 3 niveles. 1. Revelación natural. Como dice el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios. Incluso un ateo que observa la grandeza del universo se enfrenta a la idea de un creador. 2. Anuncio profético. Jesús describió en Mateo 24:29 señales en el sol, la luna y las estrellas que precederían su regreso. No son eventos aleatorios, sino marcadores de una agenda divina. 3. Aviso de juicio. Isaías 13:10 conecta la oscuridad de los cielos con el anuncio de juicio. Cuando el orden cósmico se sacude, es como si el reloj del juicio sonara una alarma. El eclipse de septiembre encaja en estos 3 niveles. Impresiona por su belleza natural, resuena con profecías antiguas y despierta temor de que algo mayor esté al acecho. Mientras millones se preparan para observar la luna rojiza, se multiplican los informes de aguas que se tornan rojas. El mar de Galilea habría quedado teñido en agosto de 2025. Días después, videos de ríos en Holanda, China y Líbano mostraban aguas color sangre. En Sri Lanka, incluso la lluvia habría caído en tonalidad escarlata. En el libro del Éxodo, Moisés transforma el Nilo en sangre como señal de juicio sobre Faraón. En el Apocalipsis, los ángeles derraman copas que convierten mares y ríos en sangre, matando toda la vida acuática. Las Escrituras repiten este símbolo en momentos decisivos de la historia, cuando Dios quiere dejar claro que la tierra está contaminada por la violencia humana. Hasta las aguas reflejan sangre. Los científicos explican muchos de estos fenómenos como resultado de algas rojas,
conocidas como mareas tóxicas. En otros casos, se trata de vertidos químicos ilegales. Pero para los que leen el mundo con ojos proféticos, cada relato agrega una pieza más a un rompecabezas mayor. Quizá la señal más perturbadora de todas sea el retroceso de las aguas del río Éufrates. Imágenes satelitales muestran que desde 2022 ha perdido más del 70% de su volumen en algunas regiones. Aldeas enteras están sin agua. Ruinas de civilizaciones antiguas emergen del lecho seco. Cuevas escondidas durante siglos ahora están expuestas. En Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derrama su copa y el Éufrates se seca, preparando el camino para que los reyes del Oriente marchen hacia la batalla del Armagedón. Este detalle es crucial. El río no se seca por casualidad, sino con un propósito estratégico. Se convierte en la carretera para el mayor conflicto de la historia, donde las naciones se reunirán contra Israel y el Mesías regresará en gloria. Algunos estudiosos afirman que la profecía ya tuvo un cumplimiento parcial en el pasado, cuando el rey persa Ciro desvió el Éufrates para conquistar Babilonia. Otros defienden que estamos viendo una previa del cumplimiento final. Sea cual sea la posición, no se puede ignorar que el río que sostuvo civilizaciones durante milenios se está secando ante nuestros ojos. Todas estas señales convergen en un mismo punto geográfico: Israel. No es coincidencia que el mar de Galilea, corazón del ministerio de Jesús, haya sido uno de los lugares teñidos de rojo. Tampoco es irrelevante que el Éufrates, río mencionado en Génesis como límite de la tierra prometida, esté en el centro de la atención. Las profecías de Joel, Isaías, Ezequiel y Apocalipsis colocan a Jerusalén como el escenario final de la historia. La luna de sangre que ilumina el cielo en septiembre es como una cortina que se abre para la última escena. Y a su alrededor, las naciones debaten tratados de paz. Líderes religiosos hablan sobre la reconstrucción del templo y los ojos del mundo se vuelven nuevamente hacia la tierra de Abraham. Pero tal vez el aspecto más importante sea este: cada señal es, ante todo, un llamado a la misericordia. El apóstol Pedro escribió: «El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la consideran tardía, pero es paciente con nosotros, no queriendo que algunos se pierdan, sino que todos vengan al arrepentimiento». 2 Pedro 3:9. La sangre en el cielo y en las aguas no es solo un anuncio de destrucción, sino una súplica divina. Aún hay tiempo para cambiar de rumbo. Dios no desea la perdición, sino que ofrece repetidas advertencias para que la humanidad despierte antes del juicio final. Esa es la atmósfera que envuelve los días 7 y 8 de septiembre de 2025, una mezcla de maravilla científica, terror profético y urgencia espiritual. Algunos observadores verán solo un eclipse, otros verán un cartel cósmico escrito por el propio Creador, pero nadie podrá decir que no fue advertido. Mientras millones de personas aguardan el eclipse, hay un sentimiento de inquietud en el aire. Algunos encienden la cámara de sus celulares solo para capturar bellas imágenes, pero otros observan el cielo con lágrimas en los ojos, conscientes de que tal vez estén presenciando el preludio de lo que los profetas anunciaron hace milenios. La luna, teñida de rojo, flotando como un faro en la oscuridad, se convierte en el símbolo de un dilema eterno: esperanza para unos, advertencia de juicio para otros. Los astrónomos describen el fenómeno con la precisión de cálculos matemáticos. Hablan de órbitas, penumbra y refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Y de hecho, no hay misterio físico en un eclipse lunar. Pero la cuestión que atraviesa siglos no es el cómo, sino el por qué. Si los cielos son solo un escenario mecánico, entonces no hay mensaje más allá de la belleza natural. Pero si el Génesis está en lo correcto, y Dios de hecho estableció los luminares como señales, entonces cada eclipse puede ser parte de un calendario profético cuidadosamente diseñado. Lo que para unos es solo luz refractada, para otros es un llamado a la vigilancia espiritual. Y tal vez la mayor evidencia de que ambos lados observan el mismo evento con lentes diferentes sea esta. Los científicos confirman la presencia de hematita en la superficie lunar, un mineral de color rojo formado por oxidación. Para los estudiosos de la Biblia, esto suena casi como una firma divina.
la propia luna cargando en sí el pigmento de la sangre. Una de las mayores dificultades para interpretar las señales de los cielos es comprender su posición en la línea del tiempo profética. Jesús advirtió en Mateo 24 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. El Apocalipsis describe sellos, trompetas y copas en un orden específico. Por eso, es esencial recordar que el eclipse de septiembre no significa que ya estamos dentro de los juicios finales, sino que nos estamos acercando a ellos. Es como escuchar los truenos antes de la tormenta. Las señales no son el clímax, sino el prólogo. Y si las señales son prólogos, ¿cuál debe ser la reacción? Algunos corren a almacenar comida o buscar refugios, pero la Biblia repite insistentemente que la preparación no es física, sino espiritual. El llamado es al arrepentimiento, a la santidad, a la vigilancia. Pocos textos causan tanto impacto como Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó, para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Hoy, los satélites registran la disminución drástica del río que alguna vez fue arteria de imperios. Ciudades que dependían de él sufren sed y hambre. Y sin embargo, mientras las poblaciones locales ven solo una crisis ambiental, los estudiosos de la Biblia ven un presagio de un escenario militar global. El detalle más impactante es que la sequía del río no se presenta como un accidente natural, sino como parte de una estrategia divina para abrir paso a ejércitos que marcharán hacia Israel. Es la preparación para el Armagedón. Esto transforma un fenómeno geográfico en una advertencia militar y espiritual. Las imágenes de mares y ríos rojos han conmocionado al mundo. Para unos fueron solo algas microscópicas multiplicadas en exceso, para otros vertidos químicos criminales. Pero en el trasfondo profético, el detalle es que las Escrituras hablan repetidamente de aguas teñidas de sangre como anuncio de juicio. Éxodo 7 narra el Nilo convertido en sangre ante Faraón. Apocalipsis 8 describe el mar como sangre tras la trompeta del ángel. Apocalipsis 16 intensifica aún más. Ríos y fuentes se convierten en sangre como castigo directo para los que derramaron la sangre de los justos. La pregunta que inquieta es, si aún no estamos en el período de las trompetas y las copas, ¿por qué ya vemos estas señales? Tal vez la respuesta esté en un patrón divino recurrente. Dios anticipa en pequeña escala lo que realizará en gran escala. Así como las plagas en Egipto precedieron a la liberación, tal vez estos fenómenos modernos sean una previa misericordiosa de lo que está por venir. Si hay un punto pacífico entre la mayoría de los intérpretes de profecías, es este: Israel es el reloj profético de la humanidad. Todo lo que sucede en el escenario mundial debe interpretarse desde Jerusalén. No es coincidencia que tantas señales recientes hayan ocurrido en torno a Israel: el mar de Galilea rojo, las excavaciones en el monte del templo, los debates sobre la reconstrucción del tercer templo. La Biblia afirma que el escenario del fin de los tiempos no es Washington, ni Roma, ni Moscú, es Jerusalén. Y en ese contexto, la luna de sangre de septiembre parece dirigir el reflector hacia la ciudad que pronto será el centro de un conflicto global. Es fácil mirar estas señales con miedo, y de hecho, hay razones para el temor. Pero el corazón de Dios detrás de cada advertencia se revela en 2 Pedro 3:9. El Señor no quiere que algunos se pierdan, sino que todos vengan al arrepentimiento. Las señales no son para generar pánico, sino conversión. Cada eclipse, cada río rojo, cada caída del nivel de las aguas es un llamado de amor. Dios está avisando de antemano porque prefiere salvar a destruir. Ese es el paradoxo del Apocalipsis. La revelación del juicio es, al mismo tiempo, la revelación de la misericordia. Lucas 21, 25, 26 describe a hombres desmayando de terror al ver señales en los cielos y en el mar. Lo que antes causaba admiración, ahora provoca desesperación. Y de hecho basta con mirar los noticieros. Aumento de la ansiedad global, jóvenes en crisis existencial, líderes políticos sin respuestas para dilemas cada vez más complejos. El miedo crece porque las señales se interpretan solo como catástrofes, sin el filtro de la esperanza.
Pero para los que creen, cada señal es una confirmación de que el Redentor está a las puertas. Toda esta convergencia de señales apunta a un desenlace, y ese desenlace es el regreso de Jesús, no como Cordero sufriente, sino como León conquistador. El eclipse de septiembre es solo un recordatorio de que el reloj se acerca a la hora señalada. La narrativa bíblica no termina en oscuridad, sino en gloria. Después de la sangre viene la redención, después del juicio, la restauración, después de la luna escarlata, la luz eterna.